Hoy sí, ya está grabando. Bueno, bienvenidos, les decía, a la semana número 3. Como verán, el tiempo va volando, ¿verdad? Ya prácticamente estamos a las puertas de finalizar el primer módulo de este posgrado de gerencia en salud, en la experiencia que ustedes pues han tomado la decisión, la valiente decisión de emprender. Quiero agradecer a todos los equipos porque han estado muy pendientes de las indicaciones que se les han estado dando. He visto cómo han estado organizándose internamente para poder avanzar en la definición del tema y organizarse. También quiero agradecer al doctor Ezequiel que apoyó al grupo número 5, ¿verdad? Y entiendo que ya se organizaron y me informaban que el tema del grupo número 5 es sobrecarga laboral en personal médico y de enfermería en el Hospital Nacional Rosales. Entonces, ya ese tema lo voy a actualizar en el aula virtual esta noche, una vez que hemos finalizado la clase. Quizás unos breves avisos. La clase de hoy, como les ponía en el chat, es bastante extensa porque es cuando empezamos a ver todas las herramientas de calidad que van a echar mano ustedes para su tarea. He habilitado en el foro, les ponía ahí que pongo a disposición de ustedes una sesión de consultas, de refuerzo, de poder ajustar algunas cosas para este próximo lunes 24, pero si sienten que es muy pronto, lo podemos hacer martes 25 o cuando tarde, jueves 26. La idea de esa sesión de consultas y de refuerzo es que ustedes puedan presentarme el avance que llevan de la tarea, ¿verdad? De manera tal de hacer algunos ajustes, de hacer algunos pequeños detalles ahí que les quede mejor, porque la sesión del próximo sábado es cuando ustedes presentan el trabajo que cada uno de los equipos ha realizado, ¿verdad? En esa sesión de la semana que viene es una sesión bastante larga y yo estaba viendo los tiempos, contabilizando si le damos 20 minutos para la presentación a cada grupo. Les quería preguntar si estarían de acuerdo en que iniciáramos una hora antes la sesión, porque nos va a tomar bastante tiempo, ¿verdad? Si empezamos justo a las 5, podemos llegar hasta después de las 8, 8:30, haciendo esas presentaciones, porque es la presentación por grupo y hay unas 5 o 10 minutos de preguntas y retroalimentación. Y tomando en cuenta que esa es la nota que ustedes van a obtener ya cuando suban su tarea. Entonces, les pregunto si estarían de acuerdo que la sesión del próximo sábado la iniciemos a las 4 de la tarde. Me gustaría escuchar comentarios o reacciones. Yo estoy de acuerdo, no tengo ningún problema. Ok. Yo también estoy de acuerdo, doctora, no Yo tengo estoy de ningún acuerdo también que Estamos Muy bien. bien, doctora. estoy de acuerdo también. De acuerdo, Excelente. doctora, también. Excelente. Bueno, entonces, no sé si alguien está en desacuerdo o quisiera decir alguna otra o algún comentario. Bueno, en el chat me están diciendo de acuerdo también. Ok, excelente. Sí, la idea es que no presenten a la carrera. Yo no quiero llevarlos a la carrera porque quiero que ustedes realmente tengan el tiempo para mostrar trabajado y yo también tener el tiempo para hacerles una retroalimentación y que lo ajusten, si es que hay que ajustar, para que cuando lo suban en la plataforma esté lo mejor posible y no tanto solo por la nota, sino también por el aprendizaje que me interesa que ustedes tengan en este módulo. Entonces, quedamos entonces que el próximo sábado iniciamos 4 de la tarde. Perfecto. Entonces yo igual les voy a poner las indicaciones. Y con la sesión de refuerzo, ¿qué día les parece mejor? ¿El lunes 24, el martes 25 o el jueves 26? Miércoles no les ofrezco porque yo ya tengo programada clase desde las 6:30 hasta las 9. Jueves 26. El jueves Jueves. 26 me parece, doctora. Yo también digo que jueves porque 26. nos da más chance. Ajá. Sí, igual pienso jueves. Perfecto. Entonces yo también les voy a colocar convocatoria para el jueves 26. ¿Les parece a las 7 de la noche? Sí. De acuerdo. Sí, doctora, de acuerdo.
Entonces le voy a poner el enlace acuerdo. también. Les agradezco los receptivos que son y la flexibilidad que tiene también, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio a la clase de ahora. Voy a bloquear mi cámara por cuestión de consumo de red y voy a poner compartir también pantallas en caso que necesitemos. Pediría el apoyo durante el video, durante la presentación. Vamos a llegar a una de las láminas que, si mal no recuerdo, es la 15 o la 20, que tiene un enlace para cargar un video de una de las metodologías, que es la metodología de las 5S. Entonces, ¿quién quisiera apoyarme para que haga correr el video? Porque así ya lo tenemos organizado para antes de iniciar la clase. El video ya está colgado también en la plataforma, ¿verdad? Y también tengo el link en la presentación y tengo la acción de compartir pantalla más de un participante. Doctor Werner. Ok, excelente. Entonces quedamos con el doctor Werner. Muchas gracias. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla. Y me dicen si ya se ve en pantalla completa, por favor. Sí, doctora, ya se mira. Excelente. Entonces, nosotros la semana pasada aprendimos una de las herramientas que nos aporta, ¿verdad? Una metodología para analizar un problema, para identificar los diferentes enfoques o los diferentes puntos de vista de los equipos de trabajo, y es donde aplicamos la técnica de los 6 sombreros para pensar. Esa técnica, como les decía, es una técnica que ustedes la pueden aplicar en su diario trabajo, ¿verdad? Porque les permite también ir desarrollando competencias, habilidades y también conociendo cuáles son los diferentes puntos de vista que pueden haber dentro de sus equipos de trabajo ante una situación. Lo que veremos esta noche, ¿verdad? Es todo lo relacionado a las diferentes herramientas para la gerencia de calidad que son de utilidad para que una vez que hemos identificado una o varias problemáticas, podamos nosotros hacer un proceso de análisis, un proceso de priorización y un proceso también de identificación de posibles y efectos, ¿verdad? De ese problema en un lugar específico. Si ustedes se acuerdan, cuando cada grupo iba presentando su problema, a más de algún grupo yo le decía, bueno, pero ¿en qué área van a trabajar? ¿En qué hospital van a trabajar? Entonces, hoy veremos con mucha más exactitud eso. Ustedes ya después van a poder desarrollar, aplicar la herramienta que mejor les parezca, se adapte a la problemática que están analizando, de las que vamos a ver ahora. Y es lo que vamos a revisar en la sesión de consultas y de refuerzos, si lo queremos llamar así, del jueves 26. Cuando nosotros hablamos de herramientas para la mejora continua de la calidad, vamos a encontrar en la bibliografía, ¿verdad?, una cantidad increíble de herramientas. Sin embargo, para el caso de una gerencia de calidad aplicada al sector salud, les voy a presentar una caja de herramientas o un kit de herramientas que son las de mucho más fácil aplicación, ¿verdad? Y que permite entender de una forma mucho más fácil, más esquemática, ¿verdad? Una situación, un problema, posibles causas, posibles soluciones, y también conocer cuáles son las diferentes aristas en cuanto a la percepción que puedan tener los colaboradores de esa problemática. Como se ve en la diapositiva, ¿verdad? Esa es toda la gama de herramientas que vamos a revisar esta noche. Vamos a ir viendo una por una. En el caso del método o metodología de las 5S, el doctor Werner nos apoyará haciendo correr el video de la metodología como para mejor comprensión también. Por favor, al igual que en las sesiones anteriores, en el momento que quieran hacer una intervención, solo levantan su manita
¿verdad? Y con muchísimo gusto la atendemos. Cuando nosotros hablamos de herramientas para la gerencia de calidad, no se refiere o no pretende más bien ser una caja de recetas o un libro de recetas de cómo dar respuesta a las diferentes problemáticas, sino más bien cuáles son los diferentes caminos que podemos tomar nosotros como directores, como subdirectores, como jefes de departamento, como jefes de unidad, como coordinadores, como colaboradores técnicos, como personal operativo, o sea, son aplicables en toda la diversidad de disciplinas y cargos y funciones que se puedan ocupar. Lo que pretenden estas herramientas es aportar elementos para que las decisiones que se tomen en los servicios de salud, ¿verdad? Sean basadas en análisis de datos, en análisis de información real, concreta, veraz, confiable y de fuente oficial. No olvidemos eso. ¿Por qué? Porque nosotros cuando empezamos a hacer un juego de toma de decisiones, no es solo decidir por decidir, o porque esto me gusta, o porque no me gusta, o porque me conviene o no me conviene, sino que siempre debemos de poner en la mesa toda la información que tengamos disponible de ese problema que debemos de tomar una o varias decisiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso también da lugar a que en un momento determinado, por diferentes razones, es cuestionada la decisión que se ha tomado, se puede fundamentar y documentar el por qué, ¿verdad? Se tomó la decisión. Recuerden que, y esto es algo que siempre digo en los diferentes talleres que pues he tenido la oportunidad de facilitar con algunos directores, los directores en realidad no es que tomen buenas o malas decisiones. Toman las decisiones a partir de la información que el equipo técnico o su equipo de apoyo, de asesores, de su comisión estratégica, les aportan. Por tanto, todo el equipo es responsable de esas decisiones, en diferentes escalas, por supuesto, y en diferentes momentos. Pero todos los que participan en darle la información, en procesar la información, en generar la evidencia para que este directivo o este equipo directivo tome la decisión, es trabajo en equipo y así debe de ser tomado, ¿verdad? No hay que hacer, no es recomendable hacer juicios de valor a este director, hay que quitarlo porque solo toma decisiones descabelladas, o este director hay que dejarlo por siempre porque todas las decisiones son buenas. Recuérdense que las decisiones no es que sean buenas o malas, son las requeridas para un momento puntual, ¿verdad? Con una coyuntura puntual y depende, ¿verdad? De la decisión y la calidad de información que los equipos les entregan a sus directivos. El éxito, como bien lo decía en la diapositiva, de la aplicación de estas herramientas no quiere decir de que porque ocupa espina de pescado, o porque ocupa lluvia de ideas, o porque ocupa un diagrama de Pareto, se tomó la mejor decisión, sino porque la herramienta que aplicó le permitió recopilar la información necesaria para esa problemática, ¿verdad? Y por eso es importante saber organizar la información, ¿verdad? Y el proceso de análisis orientado en eso. El objetivo de aplicar estas herramientas, como les decía entonces, es fortalecer el trabajo en equipo, conocer los procesos de trabajo de las organizaciones y que sea basada en evidencia o en documentación o en datos reales, ¿verdad? Para que el equipo directivo pueda tomar la decisión más acertada según la coyuntura, según el escenario. Cuando hablamos de calidad, no podemos olvidar que calidad no es que de la noche a la mañana, ya vamos a decir, tenemos una organización o un hospital o una unidad de salud o un establecimiento de salud en términos generales de calidad. Esto es una construcción del día a día, de la cultura organizacional. Es decir, esto es un paso a paso, ¿verdad? Lo importante es conocer hacia dónde queremos llegar,
qué es lo que tenemos ahora y cuál es el camino que nos falta de recorrer para alcanzar el objetivo, la meta, la visión, la misión, ¿verdad?, de esa institución. El ciclo de Deming es una de las primeras herramientas, ¿verdad?, que en la clase pasada hablábamos de algunos modelos y vemos cómo Deming aporta, ¿verdad?, herramientas para poder hacer todo el proceso de monitoreo, planificación, verificación y acción, ¿verdad?, de una situación a partir de la generación de datos. Por eso el ciclo de Deming también es llamado ciclo PEVA, ¿verdad?, porque permite, una vez se ha identificado una problemática, permite planificar o planear lo que se va a hacer para darle solución a ese problema, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con quiénes lo vamos a hacer y quiénes van a ser los responsables de ese proceso. Y no podemos perder de vista el tema de la verificación, ¿verdad? La verificación de cómo vamos avanzando o no en la resolución de esa problemática. Y a eso se llama acción o actuar, ¿verdad? Esta metodología de aplicar el ciclo de Deming permite, dentro de un problema, poder convertirlo, ¿verdad? Como es la función de todas las herramientas para la gerencia de calidad, convertir un problema en una oportunidad de mejora. Una oportunidad de mejora que se puede traducir en un proyecto, en una política, en un programa, en una estrategia, ¿verdad? En un plan. Y que va a requerir analizar todos los datos involucrados, ¿verdad? O relacionados con el tema, ¿verdad? Para poder identificar la raíz de ese problema, las posibles soluciones y los efectos que pueda tener el no resolver. Mira los carros estos. Si me hacen el favor de poner en silencio los micrófonos, por favor. Gracias. Y lo otro también es poder definir, ¿verdad?, cuáles van a ser los indicadores que me van a ir monitoreando o me van a ir midiendo si voy avanzando en la resolución de ese problema o no. Importante, la documentación o la sistematización del paso a paso, ¿verdad? Nosotros en el campo de la salud tenemos una brecha todavía que ir cerrando y es el tema de saber documentar los procesos. Y eso implica escribir. No necesitamos ser poetas, ni escritores, ni tener esa habilidad, sino más bien poder transmitir lo que queremos transmitir y escribirlo, ¿verdad? Para poder documentar el paso a paso y poder tener una memoria histórica, ¿verdad? Diga, bueno, así empezamos, esta fue la primera radiografía de la situación, esto decidimos hacer, así vamos, y perfilamos que en 1 año, en 6 meses, en 3 años, dependiendo del tiempo que ustedes analicen qué es requerido para darle solución a eso, se pueda ir midiendo en el tiempo. ¿Cuáles son los pasos para aplicar esta herramienta de la mejora continua de la calidad? Bueno, lo que veíamos nosotros el sábado pasado, ¿verdad? Primero, identificar un problema. Seguramente, digamos, voy a tomar este ejemplo del grupo 5, que es el último tema que me acaban de compartir, de la sobrecarga laboral en el personal médico y de enfermería del Hospital Nacional Rosales. Ok, ese es el problema que identificaron. Pero si nosotros nos sentamos como equipo a analizar qué otros problemas están aconteciendo en el Hospital Nacional Rosales, posiblemente podemos encontrar 2, 3, 4 problemas más. Pero para eso vamos a aprender una herramienta que se llama lluvia de ideas, ¿verdad? Ya vamos a ver cómo se hace. Luego vamos a ver también cuáles son los procesos, ¿verdad?, que implica esa lluvia de ideas, la identificación de varios problemas y cómo vamos a priorizar. Vamos a aprender también cómo aplicar la matriz de Hanlon, que muchos de ustedes seguramente ya la conocen y ya la han aplicado, ¿verdad? Y que también en el aula virtual les he colocado el archivo en Excel para que ya lo tengan y puedan poner su priorización ahí.
También es importante, ¿verdad?, tener presente que es posible que sea necesario utilizar los manuales de procedimientos que ya se tienen en la organización o que producto de las posibles soluciones de esa problemática nos conlleve a recomendar que se elabore un manual, una política, un reglamento o actualizar lo que ya se tiene. Vamos a ver los formatos de acuerdos y vamos a ver un poco el tema de los indicadores para poder ir midiendo en el tiempo cómo se va avanzando en la solución de esa problemática. Si nosotros empezamos a ver cuáles son los problemas que tenemos en un servicio de salud o en una institución en términos generales, ¿verdad? Podemos encontrar, como les decía, 1, 2, 3, hasta 5 problemas. Sin embargo, no se puede atender los 5 problemas de un solo, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes han leído El arte de la guerra, pero ahí dice, el que va a pelear la batalla no puede enfrentar varios enemigos al mismo tiempo, ¿verdad? Tiene que priorizar, tiene que enfocarse. Y lo mismo sucede aquí, en la planificación y en la priorización. Pueden tener ustedes como directores o como nivel directivo o incluso nivel, digamos, niveles de mandos medios o personal más operativo, identificar una serie de problemas, pero saben que no pueden atenderlos todos al mismo tiempo. Entonces, hay que enlistar los problemas, hay que trabajar una jerarquización de problemas o priorización, que es donde nosotros vamos a ocupar la matriz de Hanlon, y luego de eso vamos a identificar un problema, ¿verdad? Que en el caso de ustedes ya identificaron una problemática, pero que con el fin de que en la tarea ustedes también reflejen que han comprendido muy bien cómo priorizar, cómo hacer la matriz de Hanlon, pues van a tener que enlistar una serie de problemas y darle su puntuación. Si en ese proceso identifican que hay otro problema que reúne más puntos, pues no pasa nada, trabajan sobre ese problema. A partir de eso, vamos a aprender una herramienta que se llama árbol de problemas o espina de pescado o diagrama de Ishikawa. Tenemos esas dos herramientas para analizar las posibles causas y los efectos que puede tener ese problema. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros proponer soluciones y presentar al nivel directivo, ¿verdad? Cuáles son esas propuestas para poder implementar y empezar el proceso de cambio. ¿Cómo se hace la lluvia de ideas? ¿Verdad? Como les decía, primero es una herramienta para identificar a través de la participación de todos los miembros del equipo, ¿verdad? Diferentes problemáticas. Muchas veces el gerente, el director o la directora, el subdirector, el cargo que tengan a nivel directivo, digamos, estratégico, por sus ocupaciones y por el nivel de demanda que se tiene de diferentes, digamos, a nivel ya más de alto nivel, a nivel de gobierno, de ministro, incluso de presidencia, pues no van a tener el tiempo ni el enfoque para estar pensando y darse cuenta de que están aconteciendo algunas situaciones. Entonces es importante que los equipos puedan ir identificando de manera tal que permitan enseñarle o mostrarle ese escenario al directivo. Esto permite aprovechar, ¿verdad? Y potencializar el intelecto, las habilidades blandas, ¿verdad? Habilidades, competencias, conocimientos, experiencias de todos los miembros del equipo, ¿verdad? Y un elemento importante que si bien es cierto, no lo describe como tal la metodología, pero que en la práctica uno lo va aprendiendo, un valor agregado de esta herramienta de lluvia de ideas es hacer partícipe a cada uno de los miembros del equipo y también apropiarse de la responsabilidad colectiva para dar respuesta a una situación. Con frecuencia nosotros podemos encontrar que algún personal pueda decir, no, ¿y para qué le vamos a ayudar al director o a la directora si para eso le pagan, ¿verdad? Además, él quiso ser director. O sea, a mí me tocaba escuchar eso. Y realmente no es ese el enfoque es que todo el equipo
sea el que abre la puerta, el que atiende en la farmacia, el que hace la vigilancia, toditos son una pieza importante dentro de esa organización. Por tanto, debemos de potenciar ese espacio de diálogo, ese espacio de compartir nuestras opiniones de una forma ordenada, por supuesto, y que todos sintamos que aportamos, ¿verdad?, en la organización para que sea mejor. La aplicación, como les decía, es identificar de problemáticas y las posibles soluciones y las posibles oportunidades de mejora. Es importante, ¿verdad?, que cuando se está haciendo este ejercicio de lluvia de ideas, y me imagino que muchos de ustedes ya lo han ocupado, ¿verdad? Pero a veces uno cuando lo está ocupando se olvida de algunos detallitos, ¿verdad? Y una de las cosas que es importante tener presente es que hay 3 roles importantes que debemos de asignar antes de iniciar la discusión y la lluvia de ideas. Primero, ¿quién va a dirigir o a coordinar esa dinámica de lluvia de ideas? ¿Quién va a ser el moderador? Segundo, ¿quién es el que va a ser el de secretario o ir documentando, ¿verdad? Lo que está aconteciendo, lo que se va diciendo. Por tanto, es importante tener definido ese rol. Y tercero, ¿quién es el que está, digamos, dando la palabra para que el moderador vaya dando las diferentes ideas que se van dando, ¿verdad? Y que no se pierda el orden, ¿verdad? De que todos hablan al mismo tiempo o se puede poner un diálogo pues bastante acalorado. Importante no hacer juicios de valor sobre las ideas que todos dan. Todas las ideas son útiles, todas las ideas son importantes y todas las ideas son aplicables. Muchas veces vamos a encontrar, ¿verdad? Y a mí me ha tocado ver algunas situaciones así que empieza a hablar uno y dice, miren, lo que pasa es que sucede este problema por A, B, C razón, ¿verdad? Viene otro y le dice, no, tú siempre ves esas cosas así negativas y entonces empieza un diálogo bilateral. Entonces tenemos que hacer uso del facilitador, ¿verdad? Del que está dando la palabra, como un monitor, digamos, para no promover que se dé esa discusión, sino más bien, ok, gracias por tu idea, vamos a anotar, ¿verdad? Gracias por la otra idea también. Y si empezamos a ver que hay ideas que se repiten, quiere decir que es un problema que desde ya nos está dando alertas de que requiere una mayor atención. Por tanto, tips para eso, estos 3 roles que les mencionaba, y lo otro es no minimizar ni tampoco despreciar ninguna intervención. Todas son importantes. Porque con una que nosotros le damos, no, esa no la apuntemos, esa no importa, eso ya se repitió, no. Ya eso desmotiva al equipo y dice, bueno, al final aquí solo quieren poner lo que ellos quieren, ¿verdad? Y no es esa la idea. Entonces, tener presente esto en la discusión. Y aquí está lo que les decía, ¿verdad? Se lanza la problemática, se elige a un moderador o secretario, se elige a alguien que vaya, digamos, dando la palabra para toda la gente que va proponiendo ideas, ¿verdad? El análisis de ideas se hace hasta el final y luego el secretario que sintetiza, ¿verdad? Ah, ok, esta idea se repitió 2, 3, 4 veces, ah, pues sí, lo hacemos una sola. Y así para no dejar por lado o por fuera ninguna propuesta o ninguna idea o alguna situación que se haya reflejado ahí. ¿Preguntas hasta acá? Y doctora, perdone, con respecto Sí. a lo que a lo que está mencionando de las funciones, vaya que uno es coordinador, moderador, el otro secretario, el otro el que da la palabra. Disculpe ahí, tal vez mi confusión. Si el coordinador también otorga la palabra a los demás de la discusión, este que da la palabra, que solamente está para eso, como otro moderador, ¿cómo sería ahí como la denominación ya dentro del grupo? Gracias por la pregunta. Hay 3 actores importantes. Digamos, el que tenemos acá sería el que está
al frente del equipo, ¿verdad? Está promoviendo la discusión. Pero tenemos a alguien que es como el monitor, digamos, que es el que da la palabra para garantizar que todos participen, ¿verdad? Porque el que está aquí al frente no siempre va a poder tener toda la mirada y ver que todos participen, ¿verdad? Entonces, pareciera que hay dos roles que se repiten, pero en realidad no es así. Y Ok. luego tenemos el que está tomando nota, ¿verdad? De todas Sí. las ideas, ¿verdad? Para poderlas ir sistematizando. Ok. Ese sería la... Pero gracias por la pregunta porque muchas veces puede ¿verdad? Que se repite el rol. Ok. ¿Alguien más tenía otra consulta? Ok, creo que seguimos. Entonces, ya teniendo claro esto, ¿verdad? Es importante pasarlo al formato de acuerdos. Es decir, yo elijo de toda una serie de problemas, ¿verdad? Elijo uno, veo cuáles son las ideas que más fuerza tuvieron de ese problema como posibles cosas que se puedan estar dando y entonces yo lo voy anotando, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, yo pongo qué necesito enlistar la tarea que falta para llegar al 100. Entonces aquí pongo todos los problemas o las ideas sin que se repita una, ¿verdad? Porque las que se repiten las hacemos una sola. Las ponemos acá en esta columna. Esta parte, que es la primera y que dice cuánto me falta para llegar al 100, eso después lo vamos a dejar. Este formato pareciera que está mal hecho, pero no es así. Ya les voy a explicar por qué tiene este orden, digamos, un tanto a la inversa. Entonces, ¿qué necesito atender? Y empiezo a enlistar yo todas las ideas que se han puesto en común. ¿Cómo lo necesito? Bueno, por ejemplo, puedo decir yo, miren, poniendo el ejemplo de la sobrecarga laboral en personal médico y de enfermería en el Hospital Rosales. ¿Cómo lo necesito? Bueno, yo lo que necesito es documentar realmente a qué se están refiriendo con sobrecarga. Esa es una primera cosa. Entonces viene el secretario y toma nota y lo pone ahí. ¿Qué otra cosa necesito? Necesito saber si esa sobrecarga es todo el 100% del personal lo percibe así, o es un grupo segmentado, o es un... ¿Qué pasa? ¿Qué características tiene? Luego, y así empiezo a desagregar qué más información requiero para poder ir profundizando en esa problemática. ¿Y en quién lo hará? Ahí viene ya la delegación o distribución de funciones o de tareas. ¿Verdad? Bueno, si hay 20 que han estado participando en la sesión, al primero le dicen, bueno, tú vas a hacer esto, al segundo tú lo vas a hacer así. O sea, van distribuyendo la tarea de conseguir la información, de levantar un diagnóstico, de recopilar lo mayor número de datos que se tengan, ¿verdad? ¿Y cuándo? O sea, si digamos hoy hiciéramos el ejercicio, hoy es 22 de mayo. Ok, ¿cuánto tiempo necesito yo para hacer eso? Ese tiempo hay que consensuarlo, ¿verdad? Entre el equipo y el que está moderando. Entonces uno dice, bueno, mire, en 3 días creo que podemos tener esa información o en una semana. Entonces ponemos los tiempos, ¿verdad? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, ahí va a ser, mire, yo voy a ir a hablar con la de recursos humanos, voy a hablar con los jefes de servicio, voy a hablar y pone a enlistar esa cuestión. Y luego van a encontrar también, es importante enlistarlo, ¿verdad? Los posibles obstáculos que puedan tener en la búsqueda de esa información o la facilitación que puedan tener. Entonces, este cuadro les permite poner en blanco y negro cómo va a ser la ruta de recolección de la información y quiénes son los aliados y quiénes son o no son tan aliados, ¿verdad? Para que les faciliten la información. Esto en cuanto al formato de acuerdos. Luego tenemos, perdón, aquí, tenemos otra herramienta, ¿verdad? Que es el árbol de problemas. Una vez que nosotros hemos identificado la problemática, ya vamos a avanzar, ¿verdad? Al esquema. Entonces, identificamos el problema, luego empezamos a ver cuál es el problema central. Por ejemplo, en el caso de uno de los temas del equipo
que pusieron la semana pasada, con los largos tiempos de espera para la aplicación de la vacuna COVID, creo que era uno de los temas. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Ah, mire, hay tiempos largos. Ok, ¿cuánto es el tiempo que se definió en la planificación que se debería de tardar este proceso? ¿Verdad? Entonces, empiezo yo a identificar cuál es el problema ahí. No, miren, no se hizo planificación. Ah, muy bien. Entonces, ausencia de un plan de aplicación de la vacuna. Ese vendría a ser un problema central. Ya lo vamos a ver en dibujo. Y luego empiezo a hacer yo cuáles son la raíz, o sea, todo árbol tiene raíz y tiene hojas, ¿verdad? Entonces las raíces son las causas y las hojas son los efectos que pueda tener ese problema. Entonces, cuando nosotros aplicamos ese problema esa herramienta más bien del árbol de problema, perdón, aquí que se me fue para atrás esto. Les decía, para ver el tema del árbol de problemas, vamos a ocupar nosotros la matriz de Hanlon, ¿verdad? La matriz de Hanlon. Entonces nosotros tenemos acá enlistados toda la problemática. Yo esto que les he puesto aquí es solo un ejemplo, no tiene nada que ver con los temas que ustedes han seleccionado. Y en la herramienta que les he puesto en el aula, está en Excel ya con las fórmulas y todo para que les vaya dando la sumatoria de los puntajes. Entonces van a identificar los problemas, van a ver la posible intervención que están proponiendo, ¿verdad? Y luego aquí van a empezar a medir la magnitud, la severidad, la efectividad, ¿verdad? En cuanto a factibilidad, la pertinencia, tanto financiera como de recursos, legalidad y aceptabilidad para esa solución y el puntaje que les da. El puntaje más alto es el que representa el problema que más urgencia tiene para que se le dé o se definan posibles soluciones. ¿Verdad? Entonces, aquí podemos tener, por ejemplo, en algunas ocasiones se ha dado que tenemos dos problemas con el mismo puntaje. Entonces ya ahí se hace un consenso, ¿verdad? ¿Cuál es de esos dos, aunque tengan el mismo puntaje, cuál es el más urgente? Entonces, esta matriz de Hanlon, ¿verdad? Tiene también su parte narrativa de la explicación que está en la matriz para que vayan identificando a qué se refiere con magnitud, con severidad, con efectividad y con la factibilidad, ¿verdad? De manera tal que si encuentran dos problemas con el mismo puntaje, tengan un argumento técnico para ver cuál es el de mayor severidad o cuál es el de mayor factibilidad, ¿verdad? Para poder tomar una decisión. Este es el ejemplo así en forma esquemática que les mencionaba, ¿verdad? Yo busco o defino el problema central, ¿verdad? Aquí vamos a ir poniendo un posible ejemplo. Vamos a ver aquí. Y tenemos el problema central, ¿verdad? Luego en las hojas son los efectos y las raíces pues son las causas. En los laterales, ¿verdad? A la par del... sí, doctor Werner, dígame. Sí, buenas tardes. Una consulta con respecto a la lámina anterior de los puntajes. Y quiere decir que solo van a ser puntaje 0 y puntaje 10 únicamente. Solo dos datos. En cuanto a magnitud, severidad, efectividad, porque da un rango. Severidad igual da 0 a 10, pero ese cálculo oscila en base a qué, porque ahí leí en la lámina que le continúa esta y dice que depende pues la magnitud, pero va de 0 a 10. O sea, no hay 4, no hay 5, no hay 6, no hay 7. ¿Qué me determina eso, ese intervalo o ese espacio? Gracias, doctor Werner, por la pregunta, muy importante. Acá ustedes pueden ver, por ejemplo, en magnitud de 0 a 10. Ese es el rango de donde ustedes pueden asignar un punto, un puntaje. ¿Quién define si es 0, si es 3, si es 5, si es 8, si es 10? El equipo que ha estado trabajando en la lluvia de ideas y en la presentación del problema.
¿Por qué? Porque yo le puedo decir, mire, realmente la sobrecarga laboral realmente es fuerte. Y es fuerte porque tenemos estos datos, tenemos estas estadísticas, tenemos estas denuncias, tenemos esto, tenemos lo otro. Entonces, si yo lo tengo que poner una nota entre 0 y 10, yo le pongo 8. Pero alguien del equipo puede decir, no, mire, en realidad no tiene 8, yo le pondría 5. Cuando eso sucede, se suman todos los puntos, ¿verdad? Si hay consenso de que es 8 o es 5, pues se hace más fácil. Pero si no, se suma y se promedia de manera tal que le dé el puntaje que no exceda, o sea, que sea entre 0 y 10. Y lo mismo para severidad, lo mismo, todo lo que implica un puntaje. Por ejemplo, acá que es de 0 a 1, usted puede decir, no, mire, es 0.5, o es 0, o es 1. ¿Cuándo va a ser legalidad 0? Cuando yo no tengo un marco legal o un documento normativo que me dé respaldo para poder mejorar o hacer algo con ese problema, ¿verdad? Y así vamos haciendo nosotros la sumatoria. No sé, doctor Werner, si le logro responder. Sí, sí, claro, esa era la duda. O sea, realmente es un dato aproximado el que uno hace en base al prácticamente el censo de la información que uno recibe, de todas las opiniones. Ahora bien, en esta lámina, en el borde lateral derecho, donde dice puntaje, no sé, la lámina se ve cortada en la imagen, no sé si solo a mí me aparece así, porque no No, es se ve, hasta no sé ahí, si ahí hasta ahí termina. llega, Ah, ok, hasta de acuerdo, puntaje, sí, de gracias. acuerdo, gracias. No, ya sabe la orden. Katia de Polanco dice, ¿y el moderador puede ser el jefe o deben ser los miembros del equipo? Si el jefe está dentro del equipo, no es conveniente que sea el jefe que modere, sino que dar paso a que otro, para que no se sienta que es muy jerárquico, muy autocrático, ¿verdad? Sino que ser más participativo. No solo porque sea el jefe o el director o la subdirectora o subdirector, debe de ser el que modere el ejercicio de la lluvia de ideas. Ok, no sé si alguien, no, ahí está ya. Ok, gracias por sus preguntas. Entonces, regresando a la lámina del árbol de problemas, ¿verdad? Perdón, ahí. Del árbol de problemas, tenemos nosotros que elegir el problema central, ¿verdad? Y luego lo podemos ir viendo en este ejemplo que no tiene nada que ver con salud, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, el problema central, la frecuencia de accidentes en los buses o de autobuses, ¿verdad? ¿Cuáles son las posibles causas que pueden dar ese problema? Bueno, conductores imprudentes, vehículos en malas condiciones, carreteras en mal estado, vehículos ya obsoletos, ¿verdad? Que ya cumplieron su vida útil, no tienen mantenimiento. O sea, podemos encontrar una serie de causas que nos están generando o que nos están provocando estos accidentes en los buses. ¿Qué efectos puede tener el que no se le dé solución a este problema? Bueno, vamos a tener heridos, muertes, o que pasajeros llegan tarde a sus lugares de destino, pérdida de confianza, ¿verdad? En la empresa de transporte, y así lo podemos ir nosotros también aplicando al sector salud, ¿verdad? Vamos a ver el otro. Entonces, cuando nosotros tenemos el árbol de problemas, ¿vea? Podemos hacerlo en ese esquema. Esa es una de las herramientas que ustedes pueden ocupar para su tarea y poder ir sacando el problema central, ¿verdad? Y definir cuáles son las causas, que son las raíces, y cuáles son los efectos que vendría a ser las ramas, ¿verdad? O las hojas, como le decimos. Entonces, esa es la tercera herramienta que nosotros vemos. ¿Preguntas hasta acá? Ok, creo que todo va claro. Ok, en el momento que tengan preguntas, pues por favor las hacen. Vamos a avanzar al diagrama de causa-efecto o diagrama de Ishikawa, también llamada espina de pescado. En el aula virtual también les coloqué una plantilla, ¿verdad? Para los que elijan aplicar la herramienta,
de diagrama causa-efecto o Ichikawa puedan hacerlo mucho más fácil. Solo de ir montando la información que ustedes vayan definiendo. Esta herramienta es antigua, si podemos ver, ¿verdad? Fue aplicada en 1953 en Tokio, Japón, por el profesor Kaoru Ishikawa, ¿verdad? En donde fue utilizado o aplicado para sintetizar problemas de calidad de una fábrica. Pero este diagrama hoy por hoy es de mucha aplicación, no solo al ámbito empresarial, sino también al ámbito de salud. Entonces podemos ver, al igual que hicimos la identificación de causas y efectos en el árbol de problema, lo mismo podemos hacer nosotros con esta espina de pescado. La diferencia que, si ustedes se acuerdan, en el árbol de problema, el problema central va en el tronco, en el centro, ¿verdad? Acá, el problema central constituye la cabeza del pescado. Y trazamos una línea que simula la columna vertebral, ¿verdad? Y hacia abajo son las causas, ¿verdad? Tenemos a las espinas, digamos, ¿verdad? Son las causas. Y luego vamos viendo algunos efectos o causas menores que puedan tener el no hacer una aplicación de una intervención en esa problemática, ¿verdad? Esta herramienta también es de mucha aplicación, es de fácil comprensión y aplicación también, ¿verdad? Y por eso les he puesto la plantilla para que se les haga un poco más fácil. ¿Alguien de ustedes ya ha ocupado el árbol de problemas o la espina de pescado? ¿Ustedes? Quiero ver en el chat, creo que alguien puso algo. Ah, ok, me dicen que no. Bueno, entonces hoy vamos a aprender, ¿verdad? Y parte de eso es que les he ido poniendo también las plantillas para que se les haga un poco más fácil la aplicación, porque a veces estar haciendo ese dibujo, créanme que es un dolor de cabeza, ¿verdad? Ya me ha pasado a mí, entonces hoy es mejor dar las plantillas, que para eso existe. Hay que facilitarnos la existencia. Sí, doctor Werner. Ahí en esta esquema de espina de pescado, en la línea, en la parte media, ¿es efecto o es defecto? No. En esta parte es el defecto, es el problema central. Le llaman defecto, puede ser problema central, puede ser problema identificado, ¿verdad? Este es el esquema, la nomenclatura para digamos, en esta literatura. Ok, gracias. Gracias. Ok. Quiero ver quién más en el chat tenía alguna pregunta. Dice, doctora, una pregunta, ¿el puntaje de la magnitud no es en base a la población? No necesariamente, ¿verdad? No necesariamente, depende del problema. Si su problema es la sobrecarga laboral en personal médico y de enfermería en el Hospital Nacional Rosales, la magnitud es en cuanto a lo que impacta en la entrega del servicio de ese hospital. Si su problema es el tema de la vacunación, los largos tiempos de espera en la aplicación de la vacuna, ahí usted sí toma el tema de la población. ¿Cuánta población estoy dejando sin atender oportunamente porque no he organizado bien, por decir alguna cosa, la cita de la vacuna? ¿Qué otro problema había el otro día? Quiero ver, aquí los tengo. El incumplimiento del mecanismo de referencia retorno interconsulta, la magnitud, ahí sí usted también lo hace en relación a la población. ¿Qué tanta población, o sea, pacientes se ven afectados por esto, verdad? Depende de la problemática. Sí, doctora Evelyn, adelante. Gracias, doctora. Solo un comentario. Realmente me llama mucho la atención el esquema del diagrama de pescado, ¿verdad? Porque no solo incluye lo que son las causas, sino que incluye otro tipo de causas, ¿verdad? Causas menores, subcausas. Y es porque muchas veces nosotros nos encontramos
con problemáticas que son bastante complejas, ¿verdad? Que a lo mejor no solo tienen un origen, sino que tienen varios. Pero este esquema sí lo incluye, no sé, de una forma. Exacto. Sí, es exacta, exactamente eso es, ¿verdad? Le permite identificar una serie de situaciones, ¿verdad? Que no siempre se ven, o sea, hay que profundizar. Ok. Ahora vamos a ver, después del... Quiero ver aquí. Aquí está la otra forma de identificar la espina de pescado, ¿verdad? Les he puesto varias formas de representación. La cabeza es el problema, allá le llamaban defecto, ¿verdad? Y en el árbol de problema le llamaban problema central. Y aquí está, ¿verdad? Las posibles causas, los efectos, ¿verdad? O las causas menores que puedan estarse dando también, ¿verdad? Como para ir profundizando en el análisis de la situación. Esta es otra forma de representarlo, ¿verdad? Al final del día es la misma, o sea, la esquemática de creatividad al final siempre va a ser pescado, ¿verdad? Solo que unos lo ponen con bombillos, otros lo ponen como, digamos, el pescado como tal, ¿verdad? Y ahí pues queda la creatividad. Lo importante es no perder el hilo conductor y el objetivo de la aplicación de la herramienta, ¿verdad? Algunas características de esta herramienta. Bueno, muestra las interrelaciones entre un efecto y sus posibles causas en forma ordenada, clara, ¿verdad? Precisa, que cualquiera que lo vea lo va a poder entender con facilidad, no va a requerir de tanta explicación. En algunos casos, pues requerirá ampliar alguna información, pero generalmente es un esquema de muy fácil comprensión. Muestra las posibles interrelaciones entre causa y efecto, ¿verdad? De manera tal que facilite poder enfocar posibles intervenciones de una forma más concreta. Permite también que todo el equipo comprenda, conozca y comprenda la problemática, que vean qué tan complejo o qué tan bajo en complejidad puede ser su resolución, ¿verdad? Y también que requiere la participación de todos los involucrados, o sea, de todos los actores, ¿verdad? Aquí les van narrando el procedimiento que, como les decía, yo les he colocado en el aula la plantilla, ¿verdad? Pero la idea, digamos, cuando uno no tiene la plantilla, es dibujar el diagrama, escribir el problema, o sea, en la cabeza cuál es el problema, ¿verdad? E ir haciendo otra vez la aplicación de la lluvia de ideas para ir identificando las posibles causas o subcausas. Aquí está como dibujando, ¿verdad? Eso cuando no se tiene la plantilla. Y luego, ¿verdad? Se van haciendo algunos, ya los esquemas, los ejemplos, pero que esto, para mayor facilidad de ustedes, como les repito, pueden hacer todo el ejercicio a pie, ¿verdad? Pero si no, pues ocupen la plantilla que les he colocado. Aquí está otro ejemplo de cómo, como les decía, hay gente que le pone mucha más creatividad a los dibujos, ¿verdad? Pero al final es un pescado, que la cabeza es el problema, ¿verdad? Luego tenemos los posibles efectos que pueda tener, las causas, ¿verdad? Causas van a los lados, ¿verdad? Y a los lados de la cabeza van los posibles efectos de esa problemática. Aquí, por ejemplo, ya es un ejercicio en términos del ámbito educativo, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Soledad de los estudiantes. Este es un tema que se estudió en uno de los países y ese es el esquema. Entonces, empiezan a ver cuáles son las posibles causas. Bueno, instrucción superior de los padres, las crisis económicas, el tema de uso inadecuado del tiempo libre, los recursos tecnológicos, o sea, pueden ir viendo todo el tema y dentro de las subcausas pueden ver lo que puede provocar una causa mayor y luego el nivel de impacto que puede ir teniendo, ¿verdad? Que podrían ir siendo esas subcausas como los efectos.
la desintegración familiar, la delincuencia, o sea, hay una serie de problemáticas. Quizás voy a avanzar al que está aplicado para salud para que sea mucho más fácil. Por ejemplo, este tiene que ver con el tema de listas de espera para ingreso, ¿verdad? De las consultas de especialidades en un hospital en particular. Ese es el problema. Podemos ver qué es lo que es posibles causas. Bueno, falta de organización, el tema de conocimiento en las personas, en el recurso humano, ¿verdad? Los procedimientos que puede hacer que no estén bien definidos, el no contar con tecnología, ¿verdad? Y ahí vamos viendo en la parte interna las desagregaciones que pueda tener o las subcausas que puedan estar generando esas causas principales. Tenemos otro aplicado a salud, los errores de medicación, ¿verdad? Lo que puede estar impactando en el paciente, en el equipo de trabajo, ¿verdad? Y así podemos ir viendo también esta otra arista. Y tenemos otro que también tiene que ver con salud, digamos, ¿verdad? En términos de logística para el tema de medicamentos, de cómo se hace todo el conteo, la programación y el conocer las existencias de los medicamentos en una farmacia o en un almacén. Esta otra forma de ocupar también la espina de pescado. Esto se ocupó en una auditoría de muerte materna, ¿verdad? Esto es un caso real en donde el problema fue la muerte materna, ¿verdad? Por posibles neurisma abdominal, infarto agudo del miocardio, o sea, habían varias como hipótesis ahí, ¿verdad? Sin embargo, a la hora de empezar a ver las posibles causas que tenía esta muerte, empezamos a encontrar falla en la gerencia o a nivel de liderazgo del equipo, ¿verdad? Insuficientes insumos, cómo era la gestión de la información, ¿verdad? El tema también de la información, no solo al interior del equipo, sino también la información que le damos a la paciente, ¿verdad? Muchas veces tenemos casos como estos, que son pacientes que llegan tempranamente a inscribirse en el prenatal, con múltiples factores de riesgo y que por cuestiones de tiempo o por desconocimiento o por diversas razones no se detectan o no se registran y por tanto no se alerta en el expediente, en el sistema, de estas posibles situaciones que la paciente pueda complicarle, ¿verdad?, el embarazo. Entonces aquí fue un ejercicio bien interesante porque no es usual ocupar este tipo de diagramas para analizar muertes maternas, sino que generalmente se ocupa el tema de la metodología de los eslabones críticos, pero que en esta aplicación pudimos demostrar que se puede profundizar en la problemática con mucha más objetividad. Ok, vamos al programa de las 5S, que posteriormente vamos a pedirle al doctor Werner nos apoye con el video, ¿verdad? Es una metodología enfocada a lograr el orden y la limpieza. Esto se puede hacer en cualquier tipo de organización. De hecho, contarles que en salud se ha aplicado mucho en los últimos años, ¿verdad? Es un método que no requiere ni de dinero, sino más bien de una cultura, disciplina y proactividad de los equipos de trabajo, ¿verdad? Ya vamos a ver en el video. ¿Cuáles son los requisitos, verdad, que se requieren para esto? Bueno, primero, tener identificada la problemática y la necesidad de cambiar, que los equipos estén conscientes que es importante mejorar algunas cosas que tienen que ver con los hábitos, con la disciplina, con la cultura, con el quehacer de los servicios de salud. Muchas veces los establecimientos están tan desordenados y tienen tan mala presentación que con un poquito de orden, ¿verdad? Y poner todo, y limpieza, como dice la metodología, se puede cambiar la cara de la institución. ¿Qué significan las veces? El SEIRI, que es el seleccionar, ¿verdad? Seleccionar todo aquello que no me sirve, que me hace ver feo el establecimiento. SEITO, que es organizar. SEISO, limpiar. Seiketsu, estandarizar. Y el Chitsuke, que es la disciplina. Es decir, si yo logro impactar al equipo
que todo tiene un orden, que se requiere limpieza y que todos somos parte de este proceso, este programa realmente es de mucha utilidad. Ahorita, doctor Werner, si me hace el favor de correr el video, voy a dejar de compartir la pantalla. Ahorita. Sí, lo único que cuando le doy clic al video, no lo abre. Vamos a ver qué pasará. Ok, si no, en la presentación está el enlace también, doctor. Déjeme ver si ahí puede. Sí, porque ahorita estoy en la hoja. Ajá, ahí baje la presentación en PDF y ahí puede darle, más arriba está la clase en PDF. Ahí. Pero lo sacó. Sí, disculpen, si les parece, lo puedo proyectar. Ingeniero, ¿cómo no? Sí, gracias, corrámoslo, por favor. Ok, perfecto. Gracias. ¿Cómo no? Con gusto. ¿Cómo implementar las 5 S en el trabajo? El orden y el aseo en el trabajo son factores de gran importancia para la salud, la seguridad, la calidad de los productos y servicios, la eficiencia del sistema productivo, la imagen de la organización, la competitividad y hasta puede ayudar en la imagen personal. Una de las causas más frecuentes de accidentes es la exposición a deficientes condiciones de orden y aseo. Algunos ejemplos pueden ser tropezones y caídas por objetos en el piso, golpes o lesiones por objetos que caen de sitios elevados debido al mal almacenamiento, raspones o heridas por objetos salientes o con puntas, entre muchas otras. Un lugar desordenado se convierte en una trampa para todas las personas y contribuye en la desmotivación, fatiga y aburrimiento en el trabajo. Si en tu lugar de trabajo te ocurre esta problemática, te recomendamos utilizar la metodología 5S. Las 5 S son las iniciales de 5 palabras japonesas que nombran a cada una de las 5 fases que componen la metodología. Seiri, que es igual a clasificar, Seiton, a organizar, Seiso, a limpiar, Seiketsu, a estandarizar y señalizar, y Chitsuke, a mejorar. En la fase de Seiri, se busca separar lo útil de lo inútil. En la fase de Seiton se ordenan los objetos, cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. En la fase de Seiso consiste en mantener limpio el sitio de trabajo, localizar aquellos lugares difíciles de limpiar y que generan suciedad, y buscar las causas de suciedad y buscar la forma de solucionarlas. En Seiketsu se define frecuencia de limpieza o mantenimiento. Se pueden utilizar colores para señalizar y priorizar. Y en la última fase, Chitsuke, mantenerlo establecido y mejorarlo cada vez que se complete el proceso, realizando auditorías periódicas. Para lograr que las 5 S funcionen como un programa, es necesario mantenerlo en el tiempo. Por eso, el primer ciclo es como una limpieza inicial, en donde se limpia a fondo el sitio de trabajo,
dejando un precedente de cómo se debe mantener el área. En la segunda verificación de seguimiento, debemos ver una optimización, es decir, que seguramente repetirás el ciclo y podrás identificar nuevos elementos que están en desuso, y deberás hacer una nueva clasificación, manteniendo lo que has hecho y a la vez identificando nuevos puntos de mejora. En la tercera revisión, se busca una formalización de las dos etapas anteriores, es decir, que se crearán procedimientos y se comunicarán a todos los trabajadores para continuar con el proceso. Al final de este proceso, debes haber podido crear una cultura de orden y aseo en tu trabajo, bajo la metodología de las 5 S. Lo identificarás porque el personal siempre estará motivado a identificar nuevos puntos de mejora. Recuerda que es muy importante comparar el antes y el después durante todo el proceso. Si realizas la metodología satisfactoriamente, tu resultado será un ambiente de trabajo más agradable, un personal motivado y una disminución en la accidentalidad, que es la razón de ser de este proceso. Ok, gracias ingeniero, gracias doctor Werner también por el apoyo con la presentación. A veces esto pasa con los videos, ¿verdad? ¿Qué les pareció el video? Miren, yo cuando vemos este tema del método de las 5 S, porque ya me han preguntado, mire, ¿por dónde podemos empezar para poder poner en práctica este método, esta metodología? Yo les digo, el primer lugar donde usted puede poner a prueba este método es su casa. Váyase a su cuarto y aplique las 5 S. Váyase al closet y aplique las 5 S. Y una vez que usted ha hecho esto en su casa, lo puede trasladar a su trabajo. Créanme que ese es un aprendizaje fabuloso. Doctor Werner. Sí, la verdad que es un video muy importante y con principios bien básicos. Yo pienso que cada uno de ellos puede ser tomado como un principio y una actividad, ¿verdad? Que donde estemos, y precisamente eso iba a mencionar, que en el lugar donde nosotros nos encontramos, donde nosotros laboramos, donde nosotros vivimos, nuestro espacio completo, es fácil aplicar esto y es donde podemos ver que sí realmente funciona. Tanto seleccionar el lugar, la organización, el limpiar, mantener los estándares, ya sea donde estemos, y algo muy importante que no puede faltar en ningún aspecto, en ningún momento, es la disciplina. Solamente. Gracias, doctor Werner. Sí, doctora Katia. Muy buenas tardes. La verdad que es muy importante este programa de las 5 S. Es más, yo tengo un espacio en el trabajo que hace muchos meses venimos diciendo lo vamos a implementar, vamos a hacer la limpieza, vamos a arreglarlo de mejor manera y voy a poner en práctica este programa porque sí, yo sé que me va a funcionar bastante. Entonces yo le voy a tomar la palabra y le voy a poner un reto, si me lo permite. Aplique el método con su equipo de trabajo, primero debo conocer, ¿verdad? Puede ocupar esta presentación, puede ocupar el video y vaya documentándolo. Tal vez alguien tiene esa facilidad para ir grabando y haga un video de su implementación del método de 5S. Y al final del posgrado, es posible que ya lo tenga y lo podríamos ver. Fíjense que eso lo hizo un alumno, bueno, un grupo más bien de la maestría, que a mí me pareció bien interesante porque él, lo mismo, ¿verdad? Le pasaba esta situación en su trabajo y no hallaba cómo motivar a su equipo para organizar de mejor forma el establecimiento. Replicó estas herramientas con ellos y empezó a grabar, y al final de la maestría, bueno, tuve la grata sorpresa de que nos compartió el video, ¿verdad? Que voy a ver si les pido la autorización para compartirlo. Yo creería que no, me va a decir que sí, para que ustedes vean que es fácil, ¿verdad? Y que lo pueden hacer. Así que, doctora, la invito a que vaya contando, ¿verdad? Ok, doctora, asumo el reto. Ok.
Quiero ver quién más tenía la mano. Dice muy buen método, excelente método de fácil aplicación. Ok, bueno. Ok, perfecto. Entonces, como veíamos nosotros en el video, ¿verdad? Hay una serie de pasos que en esta presentación, ¿verdad? Ustedes los van a encontrar con mucho más detalle. Yo se los he puesto también así que pareciera que es repetitivo, pero en realidad les permite ir revisando paso a paso, ¿verdad? Lo que tienen que hacer para ir organizándolo, ¿verdad? Ahí les dice sobre cómo hacer la planeación, los tiempos promedios que puede tardar este ejercicio. Fíjense que este alumno de la maestría lo hizo prácticamente en un mes todo, pero yo creo que le metió el acelerador a todo el equipo y el equipo también se metió, ¿verdad? Entonces, cuando terminamos la asignatura, ya él tenía eso y ese fue su trabajo, bien interesante. Realmente me encantó cómo lo aplicó en una forma bien sencilla y luego pues hizo su video, ¿verdad? Aquí está el ejemplo de cómo hacer el plan, ¿verdad? Para ir viendo realmente si usted, por ejemplo, en el caso de la doctora que ya tiene identificada el área que tiene que ordenar, ahí puede poner, ¿verdad? Ordenamiento o aplicación del método de las 5S en el área, no sé, de farmacia, de consulta, no sé qué área será. Y van viendo cuáles son la distribución de los roles, ¿verdad? Bueno, este es el video que ya vimos. Y luego vienen todas las etapas, ¿verdad? De la clasificación. Ahí vamos a ver algunas fotografías. Sí, doctora Evelyn. Gracias, doctora. Con respecto al video, es que estaba pensando de que este video podría ser aplicable no solo en cuestiones de aspecto de limpieza, sino de muchos otros criterios más o aspectos más, ¿verdad? Organizar, qué sé yo, el grupo de trabajo. No sé qué aplicabilidad podría tener. Claro, claro. No Usted lo solo puede relacionado ocupar. a la limpieza. No, le llaman así limpieza, pero en realidad es para el orden, ¿verdad? De un espacio de trabajo. Sí, lo puede aplicar en diferentes ámbitos, ¿verdad? Para optimizar los espacios que se tienen, evitar accidentes laborales. Quizás los que tienen el micrófono activado, si lo desactivan, porfa, para que no genere interferencia. Aprender a clasificar lo que tenemos. De repente nos vamos llenando de un montón de basura, ¿verdad? Que hasta podemos sacar incluso recursos financieros si los vendemos, si son reciclables, etcétera, ¿verdad? Vamos a ver todo eso. Perdón, ¿quién tiene el micrófono activado? Quiero ver. Ingeniero Escalante, no sé quién tendrá, si lo desactivamos porque está generando. Es el micrófono del doctor Marcelo Pérez. Yo no tengo permiso para desactivarlo, pero para ubicarse encima del nombre de él, en la parte de participantes, y ahí está la opción que dice desactivar micrófono. Ok, listo. Gracias. Perfecto, perfecto. ¿Cómo no? Entonces, aquí tenemos, cuando hacemos la clasificación, ¿verdad? Si es obsoleto, si es reciclable, si es reutilizable, si ya está dañado, si se puede vender, si se puede transferir. O sea, ustedes ahí van haciendo el ordenamiento, ¿verdad? De cómo hacerlo. Importante en aquellos lugares en donde vayan a hacer la intervención de limpieza, de ordenamiento, de equipos o papelería que ya no funcione, ahí le ponen una tarjeta roja, ¿verdad? Para que ustedes puedan ir poniendo como un semáforo, ¿verdad? Y darles un tiempo para que esa área vaya quedando organizada. Como bien decía la autora, no solo para el tema limpieza en sí mismo, sino que es parte del ordenamiento. Y así podemos ir viendo, ¿verdad? Algunos de los principios que va dando las diferentes etapas de las 5 S, por ejemplo, el principio es solo lo que se necesita en la cantidad necesaria y cuando se necesita. Lo demás hay que descartarlo, ¿verdad? Podemos ver varios ejemplos de cómo un área tan desordenada puede llegar a ser un área tan armónica a la vista, ¿verdad? Que quede bien presentable, que se vea, que dé gusto trabajar ahí, ¿verdad?
ahorrar espacios, ¿verdad? A veces tenemos nosotros en los pasillos cualquier cantidad de cajas, escritorios que ya no sirven, equipo que hay que descartar, y como, pues sí, generalmente no se tiene, no siempre se tienen bodegas disponibles, ¿verdad? Se van poniendo por donde supuestamente no estorbe, pero en realidad siempre afea la organización. Aquí ponen de manifiesto la creatividad de cómo organizar, ¿verdad? Pueden ocupar gabinetes, cajas plásticas, hoy todo eso que en el Dollar City uno encuentra cualquier cantidad de cosas que le permite organizar y ponerlo bien estético, bien bonito. También pueden echar mano de eso. Incluso identificar todo lo que es reciclable y poderlo hacer, venderlo, ¿verdad? Hay un montón de empresas que están comprando todo eso que es reciclable, ¿verdad? Y eso ya les sirve a ustedes para generar algunos fondos, ¿verdad? Quiero ver en el chat varios que tienen preguntas. Vamos a ver. Dice, no, era lo del micrófono. Ok, gracias. Miren esta área, cómo se ve antes del programa 5S y después del programa, bien ordenadito. Nosotros deberíamos de empezar por el cuarto de nuestra casa, ¿verdad? Como les decía. Y vemos aquí, vean, vamos a ir viendo algunas fotografías que les permite ver cómo es que está el antes y cómo es el después. Entonces ustedes a la hora de aplicarlo, si se animan a hacerlo, es de ir documentando ese proceso, el paso a paso, ¿verdad? Trabajo en equipo, ¿verdad? Ahí hasta el jefe debe de ponerse, como dicen, a doblarse las mangas y ponerse manos a la obra con el equipo, ¿verdad? Para poder organizar y poner bonito el lugar. Es un trabajo colectivo, es un trabajo desde lo individual hacia el grupal, ¿verdad? De manera que todos nos sintamos parte de ese proceso. Importante tener inventariado qué es lo que tenemos. A veces tenemos, yo me recuerdo cuando me tocaba hacer supervisiones en los centros de atención, encontraba todo un montón de normativas y cualquier cantidad de documentos que se gastaba un montón de dinero en imprimir en la bodega que era el baño. Ahí se encontraba, mire, ¿y por qué no ha aplicado tal normativa? Es que no tenemos, vamos a ver al baño. Nos íbamos al baño, ahí estaba la normativa que tendría que haber socializado hace unos meses y que el equipo lo practicara, ¿verdad? Entonces podemos encontrar un montón de cosas, entonces es importante enlistar. Para todo hay que asignar un tiempo, para cada etapa, para cada paso, ¿verdad? Para que esto pueda también el responsable ir dándole seguimiento al proceso. La lista de verificación debe haber alguien que una vez que se ha trabajado la lista, ¿verdad? Vaya chequeando según el tiempo que se ha establecido, si se va cumpliendo y si no se cumple, no llegar con una acción punitiva, sino más bien decirle, bueno, ¿cómo te va en el proceso de ordenamiento? ¿Cómo va con esto? ¿Qué ayuda necesitas? ¿Cómo podemos apoyarte? ¿Verdad? Y de repente replantearse el tiempo para tampoco hacerlo incómodo, ¿verdad? Que no sea una crisis esto. El lugar más limpio no es el que más se asea, sino el que menos se ensucia, ¿verdad? Da tristeza ver cómo, y esto es algo que le tenemos que transmitir también a nuestros usuarios, porque a veces llegan los pacientes y tiran la basura por donde sea, tal vez tenemos bien bonito el establecimiento, bien limpio y la gente lo ensucia, y a veces los mismos colaboradores también son parte de ese proceso. Es importante también que esto, una vez que se ha aplicado, se estandarice, ¿verdad? Y que se vuelva una cultura y una buena práctica para el día a día en el servicio de salud. Esto es aplicable en las emergencias, consultas externas, en los servicios de hospitalización, en todo, a todo nivel, ¿verdad? Lo que les decía, el tema de ir haciendo la lista de verificación para ir haciendo el chequeo, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, vuelve a aparecer el ciclo PEVA. El ciclo PEVA permite hacer la planificación, definir lo que vamos a hacer, quién lo va a verificar y qué acciones se van a tomar para los que cumplieron en tiempo, para los que les falta alcanzar la meta y cómo apoyar, ¿verdad? Hay que evitar el tema de lo punitivo, ¿verdad? Esto hay que hacerlo en términos más proactivos y propositivos.
Importante ir haciendo actualizaciones, ¿verdad? En las sesiones de trabajo, miren, así vamos, mostrar las fotos a los colaboradores, así iniciamos, así vamos, para que se vayan animando y vean de que esto es por el bien de todos, ¿verdad? Y un principio importante, di lo que haces, haz lo que dices y demuéstralo. Si yo como jefe no doy el ejemplo, difícilmente mis colaboradores me van a apoyar. Pero si yo también me uno al equipo, colaboro en el ordenamiento, empiezo por aplicarlo en mi propio espacio de trabajo, todos van a decir, bueno, esto es para todos, ¿verdad? O sea, prediquemos con el ejemplo. Y en esto quizás decirles también que incluye el tema de la presentación personal, ¿verdad? El tema del método de las 5 S inicia desde la presentación personal de cada uno, ¿verdad? Luego el tema de disciplina. ¿Cómo vamos a promover la disciplina nosotros? No podemos andar con el cincho detrás de la gente, ¿verdad? Como que fueran nuestros hijos. Porque la disciplina se aprende en la casa. Y el que no aprendió a ser disciplinado en su casa, difícilmente va a ser disciplinado en el trabajo. Pero como en el trabajo tenemos responsabilidades, firmamos un contrato y nos pagan un salario, entonces vamos a tener que hacer de educadores del trabajo, ¿verdad? De buena forma, de forma no peyorativa ni punitiva, pero con el ejemplo, ir enseñando a que se deben de respetar todas las normativas, el ordenamiento, la limpieza, etcétera. Esto va a generar el tema de autodisciplina, ¿verdad? La disciplina es una actitud de intolerancia al desorden y la falta de organización y las pérdidas, ¿verdad? Esto es algo que esto se puede ir transformando al personal. Y como les decía, vuelve a aparecer el ciclo PEVA. ¿Por qué? Porque es importante, ¿verdad? Ir haciendo toda la planificación, toda la ejecución del plan de mejora, ir retroalimentando con los resultados que se van teniendo, ¿verdad? E ir felicitando también a los que van avanzando. Y hay que sistematizar la experiencia a través de un video, a través de un documento, a través de un mural con fotos, etcétera. Esta imagen me gusta mucho porque nosotros así tenemos el escritorio, ¿verdad? Debajo tenemos bolsas, zapatos, maletines, el basurero, cajas, todo lo que nos quepa, ¿verdad? Entonces cuando pasan los jefes siempre dicen, bueno, está ahí, lo tenemos claro, ¿verdad? Carlos es un excelente ejemplo del éxito de nuestra política de escritorio despejado, por supuesto. Lo tiene limpio, pero abajo miren qué desastre, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que evitar, ¿verdad? Ok, igual, les decía que el método de las 5 S pueden revisar con mucho más detalle la clase, pueden volver a ver el video de esta clase, pueden volver a ver el video de las 5 S. Y bueno, vamos a ver al final con qué método se animan ustedes, ¿verdad? A la hora de la aplicación de las herramientas. ¿Qué otra herramienta tenemos también a la hora de hacer un análisis de información y poder reflejar o presentar los resultados? Bueno, el histograma, ¿verdad? Yo puedo empezar a presentar mis datos a través de gráficos de barras. Hay diferentes formas. Esto en realidad son más herramientas estadísticas, si lo queremos ver así, pero que son parte de la caja de herramientas de donde podemos echar mano para dar a conocer nuestros resultados, nuestra información, nuestros avances. Tenemos el diagrama de Pareto, ¿verdad? Que es una técnica gráfica que nos ayuda a ir clasificando los diferentes elementos que queremos presentar, poder presentar en forma más visual, creativa y esquemática los resultados de nuestras intervenciones. Tenemos aquí cómo se hace, ¿verdad? Seleccionar los elementos que queremos analizar o los que estamos analizando, el periodo de tiempo en el que se han tomado los datos y que se ha analizado, ¿verdad? Ir viendo, es hacer una gráfica prácticamente y de ver cómo se va avanzando, ¿verdad? En cada uno de los puntos, ¿verdad? Como lo tenemos ahí. Por ejemplo, si yo lo que quiero es ver el tema de, quiero ver, los tiempos de espera, por ejemplo, para la aplicación de la vacuna, yo voy poniendo, ¿verdad? Se partió que se tarda 1 hora,
y voy viendo cómo se va avanzando en que se va reduciendo el tiempo, porque aquí lo que se busca es que sea más expedita la aplicación de la vacuna. En el tema del mecanismo de referencia y retorno interconsulta, que el problema es el incumplimiento, bueno, yo voy a ver cuántas referencias realmente cumplen el lineamiento y cómo se va avanzando en el tiempo en función de los pacientes que logramos beneficiar. Y así lo podemos ir aplicando a las diferentes problemáticas. Es una obligación, digamos, que se haga para todo diagrama de Pareto. Ustedes pueden ocupar cualquier otras técnicas, ¿verdad? Para poder representar sus datos o sus resultados. El diagrama de flujo, ¿para qué nos sirve? ¿Verdad? El diagrama de flujo nos permite describir el paso a paso de un proceso. Estos son los famosos flujogramas, ¿verdad? Y que nos permiten a nosotros identificar o dibujar cómo es la cadena del proceso que queremos intervenir y a dónde están los posibles cuellos de botella. Vamos a ver el ejemplo. Por ejemplo, acá, ¿verdad? Tenemos una problemática que es el proceso de solicitud de pedido de medicamentos. El siguiente paso es comprobar las existencias, ¿verdad? ¿Cuáles son los diferentes escenarios con los que nosotros nos podemos encontrar? Si hay suficiente, si la existencia del medicamento es adecuada o no, ¿verdad? Y ir identificando cuáles son los posibles cuellos de botella en donde se nos detiene el proceso y nos afecta en la entrega del servicio y sobre todo se traduce en la insatisfacción del paciente, ¿verdad? Alguna simbología del diagrama de flujo, ¿verdad? Para que ustedes sepan qué significa cada icono, ¿verdad? Esto ahí les va a quedar en la clase también. Y esto no es que se lo tengan que aprender de memoria, sino que van, revisan si es que eso quieren aplicar para definir un proceso. Por ejemplo, en el caso del mecanismo de referencia, retorno, interconsulta, sería interesante una aplicación de esas. Y si no, pues la herramienta que ustedes elijan, ¿verdad? Manual de procedimientos. En esto, lo que yo les mencionaba cuando veíamos la lluvia de problemas y la identificación o priorización de problemas. Nosotros lo que hemos encontrado es que no existe un manual de procedimientos para la entrega de la vacuna, por ejemplo, para la aplicación. Entonces, la recomendación o la intervención de mejora será solicitar que se elabore un manual de procedimiento. Para eso, pues ya hay diferentes pasos, hay diferentes esquemas, ¿verdad? Esto, digamos, sería como el índice o el menú de temas que no pueden faltar en un manual de procedimientos, ¿verdad? Tener clara cuál es el objetivo de ese manual, cuál es el procedimiento que van a describir, ¿verdad? Cuando se habla de hoja de identificación y autorización es por parte de la jefatura, o sea, que tengamos la anuencia para hacer este manual de procedimientos. ¿Cuál va a ser el ámbito de aplicación? ¿Verdad? Las definiciones, describir el procedimiento, hacer el diagrama de flujo, ¿verdad? De pronto, tal vez no les va a tocar a ustedes estar haciendo, porque para eso hay un área específica, ¿verdad? Que es una dirección de regulación o una dirección o jefatura de planificación, ¿verdad? Que es la más idónea para que, pero ustedes pueden recomendar, ¿verdad? Y solicitar que se les apoye en la elaboración de un manual si es que ese fuera el caso. Bueno, el diagrama de control, nos sirve, ¿verdad? Para ir examinando cada uno de los pasos que vamos desarrollando en el proceso de mejora y poder ir viendo si realmente vamos avanzando en el tiempo o tenemos estancamiento. Es un poco el monitoreo a través de indicadores que vamos haciendo, ¿verdad? Los indicadores, bueno, ustedes me imagino que todos los días ya hasta aburridos han de estar trabajando con tanto análisis de indicadores, pero es importante, ¿verdad? Decirles que muchas veces a nosotros nos toca enfrentarnos a un proceso de análisis que a veces están mal formulados. Y por tanto no le hallamos lógica, ¿verdad? De cómo van dando esos resultados. Recordando que un indicador es la medida, es una forma de medir, ¿verdad? Que contiene un numerador, un denominador, ¿verdad? Y que debe de ser claro, que pueda medirse lo que se espera medir,
¿verdad? Y que tenga fuente de información. Si no, por gusto que estemos diseñando o formulando o construyendo indicadores así al azar. Los indicadores, por tanto, son importantes, ¿verdad? Para ir dando el monitoreo y evaluar cómo va el proceso, cómo vamos avanzando, como les decía, ¿verdad? En cada una de las actividades que nosotros nos hemos trazado, intervenir en nuestro servicio de salud. Esto permite que todas las propuestas de mejora, ¿verdad? Tengan acciones concretas. Ustedes a lo largo del posgrado van a ir elaborando esta de intervención a partir de esta problemática que han identificado hoy. Y ya cuando vean en el módulo 3 toda la parte de indicadores y en el módulo 4 van a poder definir los indicadores para medir su avance según el problema definido, ¿verdad? Recordándoles lo que veíamos la semana pasada, ¿verdad? Que todo proceso de calidad implica un mecanismo participativo, requiere tener definido cuál es el modelo de gestión de calidad, ¿verdad? Y importante, tener definidos los procesos y tener un buen direccionamiento estratégico. Recuerden que el camino de la excelencia no es por cuántos modelos hemos aplicado o por cuántas herramientas hemos aplicado, sino por el cambio de cultura que vamos insertando y vamos sembrando en nuestros colaboradores. Calidad es hacer bien todo a la primera, es hacerlo bien siempre, todo el tiempo y a tiempo. Y eso es algo que se va aprendiendo día a día, ¿verdad? Es una construcción, es una cultura. Y es lo que les decía, ¿verdad? Calidad es hacerlo bien a la primera, todo el tiempo, hacer de lo ordinario algo extraordinario. De repente nosotros vemos una gran problemática, un servicio desordenado, diferentes problemáticas que nosotros podemos ver. Sin embargo, podemos llegar a identificar una solución sencilla que no requiere muchos recursos, ¿verdad? Y que al final es algo que se va a convertir en una forma de trabajo, un estilo de trabajo, una cultura de trabajo que me permita hacer de lo que hago todos los días, no una rutina, sino que algo extraordinario que transforma y que sobre todo se traduce en la satisfacción de nuestros usuarios. Y no solo los usuarios externos, sino también nuestros usuarios internos, que son nuestros compañeros de trabajo, nosotros mismos, ¿verdad? Esto es lo que yo les tenía para esta noche, ¿verdad? Espero no haberlos agotado con tanta información. Ustedes pueden revisitar la clase, pueden volver a escuchar el video, ¿verdad? De lo que hemos discutido. Importante que a partir de esta información que han recibido, ustedes puedan seleccionar, a partir del problema que tienen ya definido, puedan seleccionar la herramienta, ¿verdad? Ya sea árbol de problema, diagrama de Ishikawa. Lo que sí van a ocupar todos los grupos, ¿verdad? Es el tema de la lluvia de ideas, porque van a tener que identificar otros problemas. Luego la aplicación de la matriz de Hanlon para que, si lo queremos ver así, documenten por qué es prioritario ese problema, ¿verdad? Y luego pues la esquematización bajo el método que ustedes así determinen. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Doctora, ¿Sí? si me permite, nos dice que cuando ya trabajemos con las herramientas, sí vamos a tener que ocupar lluvia de ideas y método de Hanlon. Entonces, Sí. aparte de estas dos, dentro de los demás que vamos a utilizar, ¿se podría dar o no o eso sería confuso? El que de las demás herramientas, por decir algo, se combinara árbol de problemas con el método del pescado, no, se me olvida el nombre ahorita, Ishikawa. Ishikawa, ajá. Ok,
¿Qué herramientas vamos a ocupar todos? Lluvia de ideas, método de Hanlon. Una vez que ustedes han hecho todo eso, han priorizado su problema y seleccionan el problema que van a trabajar, a ese problema ustedes le aplican o espina de pescado o árbol de problemas. Ustedes eligen cuál se les hace más fácil, ¿verdad? Ok. Y en la sesión del 26 de mayo, que la tenemos a las 7 de la noche, ese día me van a presentar cómo han ido avanzando, de manera tal que hagamos un previo, digamos, de lo que nos van a presentar en el otro sábado, para que lo traigan ya más trabajado, más ajustado, que de verdad les digo, los felicito porque he visto cómo se han ido organizando y no tengo la menor duda que van a hacer un trabajo de calidad, ¿verdad? Así que igual cualquier consulta, cualquier cosa en el aula virtual, ¿verdad? Pueden hacerlo con confianza, yo lo reviso. Para los que no han respondido el foro, por favor, les solicito que este fin de semana no pase de mañana, que todos hayan respondido el foro, porque eso es una nota, ya es evaluado. Y si ya mañana no lo responden, pues lamentablemente no van a tener nota en ese rubro, ¿verdad? Sí, doctora Serpas. Doctora Serpas, levantó la mano. Perdón, me había quedado el micrófono. Tenía una duda. Para la estructura que tenemos que comenzar, ¿cómo podríamos comenzar? En el aula virtual les he colocado las indicaciones de cómo hacer el documento, ¿verdad? Ahí describen el problema y todos los pasos que deben de seguir, ¿verdad? Revísenlo, por favor, y si tienen alguna duda, me ponen un mensajito en el aula y yo les respondo con mucho gusto. Muchas gracias. A la orden. ¿Alguien más? Ok. Bueno, si no hay comentarios o preguntas o dudas, no se preocupen, los pueden poner en el aula, ¿verdad? Sí, por favor, solicitarles e invitarles y motivarles a que respondan el foro. Es bien sencillo, es de los que vimos en las clases anteriores, ¿verdad? Esa es una nota. Si bien es cierto, una nota no dice todo lo que sabemos, pero sí me ayuda para ir viendo que realmente se va comprendiendo la información. Cualquier duda, a la orden en el aula, y nos encontramos en la sesión de apoyo del 26 de mayo a las 7 de la noche y quedamos para el próximo sábado iniciando a las 4 de la tarde para poder escucharlos a todos con el tiempo que corresponde. Así que les deseo un buen fin de semana y que tengan buena noche. Hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, doctora. Buenas noches. Cuídense. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, ingeniero. Bueno, Gracias. bueno, Semana. Buenas noches, gracias. Buenas noches.